Estamos con Sebastián Rossetti, director del Centro SIAN en Cádiz, terapeuta gestáltico y sobre todo maestro espiritual. Sebastián, ¿cuál es el trayecto? ¿Cómo has llegado hasta donde estás? Bueno, si me pongo a sentirlo profundamente es un misterio, ¿no? Porque la vida encierra un profundo misterio. Si hace 20 años o 25 años yo hubiera pensado que esto hubiera pasado o lo hubiera imaginado, hubiera sido imposible. En mi imaginación no cabía, ¿no? Como todo se ha ido planeando de una manera misteriosa para que el centro SIAN aparezca, ¿no? y que seamos un centro importante a nivel de la provincia de Cádiz, ¿no? Un centro de psicología sanitaria y sobre todo yo diría un centro multidisciplinar, pero sobre todo en lo profundo, en la esencia, un centro espiritual. Un centro espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? Lo espiritual es lo que somos. Parece que somos seres humanos y así nos llamamos, pero sobre todo somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y eso es lo que yo siento, ¿no? Ahora en este momento. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, pues todo esto suele empezar con una crisis existencial profunda, ¿no? En la persona, ¿no? En mi persona en este caso. Un poco como le pasó a todos los grandes maestros del mundo, de todos los tiempos, pues en algún momento aparece una inquietud en forma de insatisfacción, ¿no? De frustración con la vida, contigo mismo. Y a partir de ahí, pues no estás tranquilo. Simplemente hay una inquietud y hay una llamada que no se sabe de dónde procede. Procede de la esencia de lo que somos realmente. Y a partir de ahí empiezas a buscar, ¿no? A buscar respuestas a esa insatisfacción que vamos sintiendo, ¿no? Yo creo que todo el mundo siente esa insatisfacción y como dijo Jesús, y traducido correctamente, es como muchos son los llamados y pocos los que eligen. Yo tuve, iba a decir la suerte, pero no creo en la suerte. En mi destino estaba que yo eligiera libremente y elegí este camino. Elegí el camino de la búsqueda, elegí el camino de encontrar una respuesta a lo que en aquel momento me perturbaba. Y lo que me perturbaba era una vida muy insatisfactoria y de mucho sufrimiento. Una vida normal, humana, con una actividad empresarial, con unas necesidades económicas cubiertas, con una familia maravillosa, con una casa, con un coche, con todo aquello que deseamos, ¿no? Pero había de fondo mucha insatisfacción y por supuesto mucho estrés y también momentos de ansiedad, de crisis de ansiedad. Y a partir de ahí pues un poco buscando, ¿no? Respuestas y desde esa frustración pues empiezo a buscar esa respuesta y un día aparece un cartel en un escaparate y anunciaba un taller de meditación. Y sin saber por qué el cartel me atrajo y iba con un amigo y le dije a este amigo, digo, yo voy a ir a escuchar a este hombre, a ver esto de la meditación que es, porque, en fin, estoy mal. Y a partir de ahí pues asistí a esas sesiones, a esas clases y ahí empezó todo, fue un poco el origen, ¿no? Enseguida desde mi carácter, el carácter exigente que siempre me ha acompañado, desde mi ego exigente, pues me puse a meditar y en aquel momento de mi locura quería ser un gran meditador y el mejor meditador del mundo. Claro, eso es muy egoico. Y desde el ego, pues me metí en la exigencia de meditar y meditar y meditar cada día y eso por un lado me ayudó y por otro lado me vendó los ojos por otro lado, ¿no? Porque también era una meditación egoica, era una meditación para conseguir algo. Y la meditación no tiene nada que ver con conseguir, la meditación tiene que ver con saber quién eres, con descubrir finalmente qué eres exactamente, aquello que eres. Pero bueno, en aquel momento esa exigencia caracteriológica me sirvió
para empezar el camino de la meditación. Un camino de la meditación que es un antes y un después y al que yo se lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? A partir de ahí, pues ese maestro, ese taller de meditación era un taller budista, era un maestro budista, era meditación budista y recuerdo que la primera sesión que tuve en el centro de Cádiz, yo salí de esa sesión como diferente. Seguramente sería tanta la necesidad que tenía, ¿no?, el estrés que tenía en mi vida y la insatisfacción tan profunda, que yo salí y miraba a la gente cuando salí de esa sesión de otra forma. Veía los escaparates y las luces de la calle me brillaban más. Yo creo que ahí tuve mi primer satori, mi primer punto de despertar, ¿no?, de darme cuenta que había otra forma de ver la vida, porque yo estaba viendo la vida de una manera muy oscura, muy complicada. Mi mente, mi sistema de pensamiento me hacía la vida muy complicada. Y ese hombre, o a través de ese hombre, la vida me dijo que había otra manera de mirarla. Y yo todavía me acuerdo de ese día cuando salí y por la calle Columela de Cádiz, una calle muy céntrica, transitaba por ahí, había muchísima gente y miraba a la gente y la miraba, me llegaba de otra manera, era diferente. Ahí es cuando yo me di cuenta que había otra vida, que había otra forma, una actitud diferente. Y ahí empezó todo. Seguí acudiendo a esas sesiones y tanto me enganché que me hice budista, ¿no? Y al poco tiempo era muy budista y participé en el programa de formación de maestros budistas. Y bueno, durante varios años pues era budista. Me formé en la doctrina budista, en la filosofía budista, y participé en muchísimos retiros, no solamente en España, sino también en el extranjero, recibiendo, ¿no?, las enseñanzas de muchos maestros de la tradición y sobre todo, bueno, del maestro principal, que era un maestro tibetano que todavía vive, uno de los exiliados, ¿no?, en su momento, que acabó en Inglaterra. Y durante años disfruté de esos retiros, me formé, recibí enseñanzas, hice mucha meditación y ahí empezó un poco todo, hasta que mi mente se fue aclarando. Con la meditación y las enseñanzas y esta nueva forma de ver la vida, mi mente se fue aclarando tanto que en una meditación me di cuenta que me estaba adoctrinando, que la verdad no estaba en el budismo, ni en el hinduismo, ni en el cristianismo, ni en el sufismo, en ninguna religión. La verdad no tenía religión. Entonces, aquello que me reclamaban mis maestros, que eran los libros del maestro principal, las músicas, los rituales budistas, me di cuenta que me estaba adoctrinando en el budismo y que yo lo que buscaba era la libertad. Una absoluta libertad de cualquier etiqueta, de cualquier concepto, de cualquier doctrina. Y a partir de ahí, con esa profunda reflexión que me llegó en una meditación, en una contemplación, hablé con mi maestro más directo y le dije que abandonaba el budismo, que me estaba dando cuenta que mi mente se estaba adoctrinando y que yo no quería ninguna doctrina, que yo quería la libertad. Fue una conversación muy profunda, ¿no? Él, como buen maestro, me respetó y me dio sus bendiciones y tal como entré, salí del budismo al cabo de unos cuantos años, ¿no? Pero yo había encontrado una perla que estaba todavía sin pulir y me prometí a mí mismo que yo esa perla tenía que enseñarla también, ¿no? Tenía que mostrarla a los demás, a aquellos que quisieran, libremente. Porque había una inquietud dentro de mí, ¿no? Me había ayudado tanto el budismo, me había ayudado tanto la enseñanza. Yo me quedé con lo que me sirvió, por supuesto, solté el adoctrinamiento y me quedé con lo que me sirvió. Me ayudó tanto que se me ocurrió la loca idea de abrir un centro, ¿no? Un centro de meditación. Y recuerdo que no tenía en ese momento, bueno, ni tiempo, ¿no?
para gestionar eso, no sé cómo saqué el tiempo, porque yo trabajaba por la tarde, trabajaba por la mañana, en fin. Yo mismo me metí en aquel espacio con un amigo, haciendo muchas cosas, pintando, ¿no? Arreglando aquel lugar. Y era una locura porque, pensándolo ahora fríamente, eso estaba abocado al fracaso. Porque además era en una primera planta, en un espacio pequeño, no estaba de cara al público, en la calle, no había un escaparate, no había... Pero la sorpresa fue que abrimos, ¿no? y fue llegando gente. No sé de dónde llegó la gente, pero la gente llegó. Y un misterio. Realmente son misterios, o una magia que esconde la vida que no se sabe de dónde aparece, y aparece del campo, lógicamente, después ya lo descubrí. Pero aquí, aquello fue un éxito, aquello se llenó de gente, ¿no? Tal es así que a los 2 años y medio, 3 años como mucho, creo que nos tuvimos que ir de allí porque se quedó pequeño el lugar, el sitio, y cambiamos de espacio. En definitiva, el origen de esto es el sufrimiento. Es paradójico, ¿no? Pero tienes que sufrir mucho, tienes que entrar mucho en la desesperación para que te surja esa inquietud, esa llamada potente, ¿no? Y que te haga preguntarte que esto no puede ser así, que la vida tiene que tener un sentido más profundo. La vida tiene que tener un sentido muy profundo. No puede ser simplemente crecer, encontrar un trabajito, formar una familia y luego jubilarte y morirte. Eso no puede ser. Yo sentía que la vida tenía que tener un sentido muy profundo, que la vida no era cualquier cosa, que era un misterio incognoscible, y que esto encerraba un gran misterio. Y ahí me metí a buscar ese misterio, y a lo largo de los años he ido descubriendo ese misterio cada vez con más profundidad. Pero paradójicamente tienes que haber sufrido mucho, desgraciadamente tienes que haber sufrido mucho y haberte metido mucho en una insatisfacción personal para que esa llamada tenga la suficiente potencia. Por lo menos en mi caso fue así. Y ahí empezó todo, ¿no? Desde el sufrimiento, desde la insatisfacción, desde el estrés, ¿no? Y en mi caso cuajó y bueno, pues a partir de ahí cambiamos a otro lugar, a otro espacio más amplio. Ahí duramos muy poco tiempo también, porque también se quedó pequeño, han aparecido todavía más gente de la nada. Yo todavía no puedo entenderlo desde la razón, cómo pueden pasar esas cosas, ¿no? Y luego pues nos trasladamos a este espacio actual, que es el Centro CIAN, que es un espacio ya más amplio, donde, bueno, pues viene muchísima gente. Nos hemos convertido en un centro de psicología sanitaria importante, donde trabaja muchísima gente. Somos un centro también de formación en terapia gestal, una escuela de gestal de las que hay en España. Y sobre todo, como digo, es un centro multidisciplinar donde se hacen muchísimas actividades individuales y grupales, y sobre todo un centro espiritual. Porque el origen de todo es espiritual. El fondo de todo es espiritual. Y la esencia de este centro es espiritualidad. Y la espiritualidad es sabiduría y amor, y por eso nos llamamos CIAN, que son las iniciales de sabiduría y amor. Ese abrir los ojos que cuentas, eso es un despertar. ¿Ese despertar te lleva a la iluminación o la iluminación es un despertar? Realmente la iluminación no se conoce, no se sabe. La mayoría de la gente la iluminación la entiende mal. El concepto de iluminación está mal entendido. Porque la iluminación es simplemente poner luz donde hay sombra, donde hay oscuridad. Y la oscuridad está en la mente, en el programa mental que nos domina, en el carácter. En nosotros, no nosotros, sino en nosotros se forja un carácter en la infancia. El niño o la niña no lo forja, sino simplemente se produce, aparece un carácter, se va formando un carácter. Uno de los caracteres que estudia el eneagrama, y nos encontramos con una forma de pensar, con
con un sistema de creencias que es nuestro carácter, que no elegimos libremente, sino que aparece. A partir de ahí, pues, nos confundimos y nos identificamos con esa forma de pensar, y esa forma de pensar nos lleva a actuar de una determinada manera. A partir de que esa forma de pensar es automática, porque nos hemos identificado con ella, porque ponemos nuestro yo ahí, creemos que eso soy yo, totalmente absurdo porque no lo somos, pero nosotros creemos, la humanidad cree que eso es uno mismo, su forma de pensar, su carácter, su patrón de conducta. A partir de ahí se crea una prisión invisible. Y eso es lo que es el sueño, ¿no? Que llaman los hinduistas o los budistas, ¿no? Eso es maya, es pensar que la vida es eso, ¿no? Es tu forma de ver la vida en función de ese carácter. Y esto realmente es el velo de la ilusión, porque tú estás viendo la vida a partir de un carácter que se formó en tu infancia. Y ese carácter se forma desde el miedo, desde la inseguridad del niño, de la niña, desde buscar o desde sobrevivir en un mundo separado y amenazante. A partir de ahí, pues como estamos en esa prisión invisible y nos confundimos con esa forma de pensar y esa forma de actuar, pues desde luego que cometemos muchísimos errores. Entramos en un mundo de separación, de polaridad, donde hay una parte de nosotros que lucha contra otra parte de nosotros y entran constantemente en litigio. Sería así como un yo que quiere libertad y hacer lo que le da la gana, y otro yo que es un juez implacable donde mora la culpa, que impide que nosotros seamos libres. Incluso seamos libres para cumplir una necesidad sencilla, ¿no? Como puede ser pues simplemente decir que no cuando quiero decir no. A partir de ahí esa prisión invisible nos va dominando y nosotros vamos reafirmando ese yo, falso yo, y lo vamos haciendo cada vez más nuestro. Nos confundimos con ese falso yo, con el ego, y el ego se va fortaleciendo, fortaleciendo y fortaleciendo. Y eso nos nubla la visión superior, nos nubla la capacidad de ver la realidad. Evidentemente, estamos creando nuestro mundo, y nuestro mundo compite con otros mundos, con el mundo de tu pareja, con el mundo de tu hijo o de tu hija, con el mundo de tus padres, de tu familia, de tus hermanos y de tus amigos. Y entras en competencia no solamente contigo, sino también con los demás. Y eso crea mucho sufrimiento. El gran sufrimiento, el gran obstáculo del ser humano está en las relaciones, porque son mundos que luchan con otros mundos, mundos subjetivos que tienen que ver con tu carácter. Evidentemente, el despertar tiene que ver con darte cuenta que tú no eres tu mundo, tu historia personal, ni tu carácter. El despertar es darte cuenta que eso es simplemente un sistema de creencias. Ese sistema de creencias que lo tomaste en la infancia es absurdo, te causa mucho sufrimiento, muchos problemas. Son muchos introyectos, muchas creencias que tomaste de tu padre, de tu madre, del entorno donde estuviste. Y a partir de ahí creas ese mundo lleno de sufrimiento y de desesperación, de lucha, de culpa. Despertar tiene que ver con poner luz. Por lo tanto, el despertar y la iluminación es lo mismo. Cuando se produce un despertar es como poner luz a la sombra que es tu carácter, a la sombra de tu prisión invisible. Es como despertar y salir de ese mundo individual que tú has creado sin darte cuenta, que es un mundo complicado, un mundo lleno de sufrimiento. Por lo tanto, el despertar no es nada esotérico, es simplemente poner claridad, poner luz en la mente. Es que la mente se vaya clarificando, se vaya aclarando y que tú vayas viendo que tú eres la conciencia realmente, que eres consciente de que realmente no eres ese patrón de pensamiento y de conducta, sino que eres la conciencia, la luz misma de la conciencia. Y esa luz de la conciencia es lo que ilumina y lo que hace que tomes conciencia de que no eres el carácter. De que el carácter simplemente es un patrón de pensamiento y de conducta que sirve
que sirve y que es necesario que tú lo emplees para relacionarte, para trabajar, ¿no? Que utilices la mente, pero no al contrario, no es que la mente te esté utilizando a ti o te esté dominando, como es lo que pasa en el mundo, ¿no? La gente está dominada por su propia mente y eso es el sueño, eso es Maya, tal como dicen las religiones orientales, ¿no? Entonces despertar tiene que ver con salir de Maya. Y se sale pues progresivamente. ¿Por qué? Porque aunque tengas un despertar momentáneo y te des cuenta de esto y lo veas claramente, luego el sueño te atrapa. Porque todo el mundo está en el sueño. Todo el mundo participa del sueño y todo el mundo tiene la luz velada, la conciencia velada. Y a partir de ahí, pues, el sueño es tan hipnótico que te atrae, que de nuevo tienes que tener mucha atención y mucha intención de mantenerte despierto. Tienes que poner toda tu atención y tu intención para salir definitivamente de Maya. La gran noticia es que se puede salir y depende de las ganas que tengas, de que realmente quieras despertar. Y despertar, por lo tanto, no es algo esotérico ni misterioso. Es simplemente reconducirnos a nuestra naturaleza esencial, a nuestra naturaleza verdadera, a salir del sueño mental, de la prisión invisible egoica que nos domina. Entonces está mitificada lo que la iluminación, el despertar, ¿no? Se trata solo de conocerse, ¿no? De saber quién somos. Totalmente, la iluminación está totalmente mitificada. De hecho, la gente cree que la iluminación va a ser alcanzar un estado de conciencia superior, ¿no? Una dimensión consciente diferente, sobrenatural o algo así, ¿no? Misteriosa, ¿no? Donde quizás ya todo esté bien, todo sea maravilloso, todo sea genial, ¿no? Donde el sufrimiento totalmente se acabe, ¿no? En el sentido de que el dolor físico, por ejemplo, no aparezca nunca más, ni la enfermedad, ni las dificultades normales. No, para nada. Esto no es así. Una persona despierta o que digamos que ha alcanzado el despertar puede seguir apareciéndole alguna enfermedad o alguna sintomatología o algún dolor físico. Puede tener dificultades económicas o laborales o familiares, ¿no? De relación. Puede tener, porque de alguna manera todo ese pasado que arrastra, que llamamos karma, pues tiene que ir apareciendo, ¿no? Para ir purificando su conciencia. Entonces despertar no tiene nada que ver con que todo sea genial, con que todo me va a pasar bien a partir de ahora. Eso es una equivocación. Despertar tiene que ver con tener otro punto de vista. Hablando convencionalmente es muy sencillo, es cambiar totalmente el punto de vista. Sobre todo darte cuenta de que tú no eres un cuerpo, ni un ego, ni una forma de pensar. Tienes un cuerpo, el cuerpo es un vehículo donde el espíritu se expresa y se manifiesta, y también tienes una mente que sirve, una mente que es memoria, una mente que es imaginación, una mente que sirve para planificar, para moverte en el mundo. Pero más allá del cuerpo y la mente que tienes, y que en la que estás, en la que el espíritu se encuentra, ¿no? Y se manifiesta a través de esta mente y este cuerpo, tú eres esencia, tú eres ser, tú eres la conciencia, ¿no? Y no solamente tienes una conciencia individual, sino que esa conciencia individual es una manifestación de la conciencia universal. Y la iluminación no es alcanzar un estado esotérico, espiritual, maravilloso, donde el corazón de Jesús se te aparezca cada noche y te prometa que todo va a estar bien. Para nada, no tiene nada que ver. Está totalmente mitificada, la iluminación está totalmente mitificada, no se conoce. La iluminación es sencilla, es muy simple y al mismo tiempo la mente la hace muy difícil de alcanzar.
La iluminación es simplemente estar aquí y ahora, aceptando el momento presente tal como es, sin discusión y sin resistencia de ningún tipo. Porque este momento es tal cual es, y así la conciencia universal, la totalidad, el campo, o llámalo Dios, como queráis, como queramos llamarlo, Dios ahora, o este campo universal, ha decidido que este momento sea este momento tal como es. Así, de sencillo. Y como lo ha decidido ese campo de inteligencia, de energía y de información, no hay discusión posible. Porque el único poder es el poder de Dios. No hay ningún otro poder. Los demás poderes, que podemos llamar poderes externos, poderes humanos, son ilusorios. Son ilusorios. Al igual que en una pantalla de un cine, el verdadero poder está en la pantalla, no en la película que se proyecta, porque finalmente el personaje de la película es una ilusión, es una proyección desde el proyector, es luz proyectada. La consistencia está en la pantalla, en el fondo, que abarca todo. Dentro de esa pantalla, dentro de ese campo, puede pasar de todo y de hecho es un infinito potencial. Por lo tanto, nosotros somos como esa pantalla, hablando metafóricamente, somos como el campo de la totalidad, el campo del absoluto, o incluso somos el poder de Dios, ¿no? Somos Dios mismo, manifestado a través de un cuerpo, ¿no? Por eso decía Jesús, mi Padre y yo somos uno, y se le entendía malamente, ¿no? Simplemente le estaba diciendo, yo no soy nada, yo soy una proyección o una manifestación de mi Padre, el Padre hablando metafóricamente, porque el Padre es ese campo, ¿no? Es Dios, o ese campo de inteligencia, de energía, de información, el campo punto cero, como lo llama la física. Nosotros somos simplemente un campo, y ese campo se manifiesta de infinitas formas. Y este cuerpo, pues simplemente es una manifestación de ese campo. Despertar es darte cuenta de esto. Una primera vez, una segunda vez, y cada vez con más profundidad, con más claridad y con más certeza de esto. Esto es despertar. Y cuando despiertas totalmente, pues esto ya no hay ni que pensarlo, es algo natural. Entonces ya tú sabes que no eres el cuerpo, ya sabes que no eres el ego, que no eres la mente, que tienes una mente que tú usas para relacionarte, para trabajar, y también tienes un cuerpo para moverte, para interactuar. Entonces, a partir de ahí, el cuerpo sigue sus funciones correctamente, de hecho, con más corrección que nunca. Tu sistema inmune se fortalece, tu salud mejora muchísimo, las sintomatologías o las enfermedades que tenías pueden llegar a desaparecer, y tu mente está muy clara y la usas cuando tú crees conveniente. Y vives aquí y ahora, aceptando el momento presente tal como es. Y también en esa claridad, pues, tienes más eficacia en el trabajo, más empatía en las relaciones familiares o personales o relaciones de amistad o de pareja. Es una especie de claridad, de sabiduría, de inteligencia que va apareciendo en ti y mucho amor, ¿no? Porque el amor se va abriendo camino, el amor incondicional. Es como que en el otro te ves a ti mismo reflejado. Si eres el campo, y el campo se manifiesta de muchas maneras, el otro es una manifestación de ese campo y tú mismo eres una manifestación de ese campo. Y todo es el campo. Yo soy el campo, tú eres el campo. Todos somos el mismo campo. Por eso Jesús decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque él ya se daba cuenta de esto, ¿no? De que tu prójimo era una proyección, era simplemente una manifestación del Padre, ¿no? De ese campo. Y por eso somos todos, digamos, como hermanos, ¿no? Se me ocurre que, de nuevo, al igual que el ego nos lleva a malinterpretar la iluminación, el ego también nos lleva a malinterpretar ese sentirnos o esa certeza de que somos Dios, ¿no?
en el sentido de que nos podría llevar a pensar que como Dios pues podríamos hacer cualquier cosa cuando se trata de que somos los creadores de nuestro campo alrededor, nuestro, ¿no? Claro, esto es... hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando decimos que somos Dios, porque se puede malinterpretar. Dios somos todos. Cada uno de los habitantes de este planeta es una manifestación de Dios. Pero individualmente nosotros no tenemos ningún poder. En nuestra humanidad, el ego no tiene poder. El ego es una falsa ilusión. El ego es una ilusión, es como un espejismo. El ego no tiene ningún poder. Puede pensar que el ego mismo puede pensar que tiene cierto poder cuando, por ejemplo, tiene una vida exitosa, ¿no? o gana mucho dinero, y entonces puede haber una falsa ilusión de que tiene mucho poder. Pero todo esto se puede venir abajo de un día para otro, ¿no? El ego es una falsa ilusión. Cuando decimos que todos somos Dios o que yo soy Dios, ya Jesús lo decía, ¿no? Yo y el Padre somos uno, ¿no? Y también lo decía antes de Abraham, yo soy, ¿no? El yo soy es simplemente saber que somos y que somos eternos, porque somos la vida, todos somos la vida. Lo que pasa es que la vida se manifiesta de múltiples maneras y se manifiesta a través de nuestro cuerpo, concretamente. Pero más allá del cuerpo nosotros somos la esencia, somos la vida eterna. Y esto hay que descubrirlo. Y esto es el gran descubrimiento de la espiritualidad, ¿no? Yo, Sebastián, me refiero a Sebastián, no tiene ningún poder como Sebastián. Yo he descubierto que en mis primeros años sí que parecía o que creía que Sebastián tenía poder, el poder de atraer a personas, el poder que podía ser un gran maestro espiritual, y también descubrí que detrás de eso había un gran ego espiritual. Fue una etapa de mucho aprendizaje, ¿no? Recuerdo que cuando me di cuenta de esto, ¿no? De que detrás de esa imagen de maestro espiritual había un ego enorme, lloraba muchísimo, ¿no? Fue como un insight, como una toma de conciencia muy profunda. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, ¿no? Eso fue un salto cuántico, porque ahí me di cuenta que realmente estaba haciendo una impostura. Estaba intentando que los demás me reconocieran, buscando un reconocimiento que quizás busquemos todos, ¿no? Y yo pues lo buscaba de esa manera. Fue un antes y un después. Por un momento todo mi mundo se vino abajo, pero eso me dio una fortaleza tremenda porque la mente se volvió más clara, la sabiduría apareció con más potencia, ¿no? Y me di cuenta que yo no era nada, que el yo es una ilusión, que Sebastián era simplemente una imagen manifestada del campo. Y entonces a partir de ahí cambió todo, porque yo me di cuenta que yo era un instrumento de Dios. Y es que aunque yo sea Dios mismo, yo soy Dios cuando dejo de ser yo. Es decir, cuando el ego va soltando el poder, cuando va saliendo de la prisión invisible del ego, entonces cuando el poder de Dios se manifiesta a través de ti. Pero Sebastián no tiene ningún poder. Sebastián y tú y cualquiera de los seres humanos es un canal del campo, es un canal de Dios. Entonces Dios o el campo de inteligencia, de energía y de información se manifiesta a través de cada cuerpo. Y cada cuerpo, cada persona, tiene un sentido, tiene un mensaje, tiene una trayectoria y un destino. Y esos destinos se unen unos con otros como en una enorme tela de araña donde todos estamos unidos, ¿no? Y a veces no se comprende que la muerte de una hija, como a nosotros nos pasó, en aquel momento no comprendíamos, ¿no? Y nos peleamos con ese campo o con Dios. Pero ahora comprendemos que la muerte de esta pequeñita realmente ayudó, ¿no? Para que se hayan beneficiado o se hayan beneficiado muchísimas más personas, ¿no? Que la claridad aparezca, ¿no? y que personas que aparecen en este centro puedan ganar en claridad. Entonces a veces no entendemos por qué pasan las cosas o para qué pasan las cosas. Pero luego si nos paramos podemos incluso verlo con claridad. Nosotros somos como puntitos o estrellas en el cielo.
pero cada estrella no tiene importancia, cada estrella es un punto concreto, manifestado, pero en el fondo somos el universo entero. Y siempre, siempre, siempre el fondo, el universo, está por encima de la unidad, de la personalidad. Entonces, yo ahora sé que soy un instrumento de Dios y al mismo tiempo soy una manifestación de Dios. Y ahí no hay ego ninguno. Ahí hay simplemente un ponerse al servicio del otro o de la otra. Un ponerse al servicio de quien te busque, de quien aparezca. Y eso es lo que yo hago. No hago nada, porque yo ahora siento que no soy nada, ni hago nada por mí mismo, digo a través de mi humanidad o mi personalidad, sino que simplemente soy usado, soy como una marioneta o un títere de ese campo de inteligencia. Y es lo mejor que te puede pasar en la vida, saber que eres un instrumento de ese campo. Eso es el despertar, ¿no? Entonces, ¿se trataría entonces de una... o dependería todo de la actitud que tengas frente a la vida, frente a lo que te ocurre en el día a día? Sí. Se trata de una actitud. Se trata de una actitud. Es muy curioso, ¿no? Porque yo diría que recomendaros, ¿no?, a quien escucha estas palabras, recomendarles que al principio de todo hay que tener una intención. La intención o la alternativa, o la intención entre dos alternativas claras que hay, ¿vale? Hay dos alternativas, dos grandes alternativas en la vida. Una alternativa te dice que, bueno, que la vida es como es, que la vida es así, que esto funciona de esta manera, que tú simplemente lo que tienes que hacer es luchar, ¿no?, por conseguir un mejor puesto de trabajo o quizás una mejor pareja, ¿no?, y que la vida a veces es muy cruel y bueno, un poco resignarse y luchar. Esa es una alternativa. Desgraciadamente, un alto porcentaje de la humanidad está metido en esa alternativa, contándose que esto es así, que hay que luchar mucho en la vida, que hay que sacrificarse por conseguir el éxito, que hay que hacer algo, que hay que... en fin. Y hay otra alternativa que es la que yo sigo, la que yo descubrí. Y la otra alternativa es confiar. Es una confianza absoluta en la vida. No es luchar contra la vida, cuando la vida te pone algo por delante que no te gusta. No es luchar contra eso. Es aceptar la vida tal como es. Y es una paradoja, porque cuando tú vas aceptando la vida tal como es, incluyéndolo todo, es decir, cuando aparece algún problema, ¿no?, alguna dificultad importante, ¿no?, y tú confías, ¿no?, y te dices, bueno, esto está pasando para algo. ¿Y para qué está pasando? Pues simplemente para que tú expandas tu conciencia, para que tú ganes en conciencia. Eso realmente está mal dicho, porque somos la conciencia misma, pero está velada, está oscurecida por la mente, por el ego. Y cualquier dificultad aparece simplemente para que tú apruebes esa dificultad, para que la trasciendas, quiero decir, para que la superes, para que veas que realmente no es una dificultad, sino que la dificultad es la actitud que tú tienes con eso que está pasando. Entonces, es esa actitud de confianza, ¿no?, de entregarte a las dificultades que van pasando ante tu vida con confianza y de sacar siempre un aprendizaje. Porque si tu pareja te abandona de forma injusta, porque tú lo ves así, en tu ego, en tu programa mental tú lo ves de esa manera, ¿no?, según tu personalidad, tu carácter, tú lo ves claramente que ha sido de forma injusta, ahí caben dos alternativas. Pues pelearte con esto que ha pasado hasta que te mueras, ¿no?, odiando a esa persona porque te abandonó injustamente. Y la otra alternativa es, madre mía, ¿para qué me pasa esto, no? ¿Para qué me está pasando esto? Y rendirte, ¿no?, e investigar y mirar profundamente, ¿no?, y sentir ese sentimiento de abandono que estás sintiendo, porque ahí aparecen sentimientos infantiles que no se han mirado, que no se han gestionado. Y ahí me siento abandonado y ahí puedo mirar ese sentimiento de abandono, que no es nuevo, que traigo ya conmigo desde el principio, desde que nací seguramente, porque me sentí abandonado, ¿no?, alguna vez cuando era pequeño.
Y ese sentimiento mal gestionado por el niño ahora lo puedo mirar de otra manera, ahora lo puedo sostener, ahora lo puedo admitir, le puedo dar un lugar en mi corazón. Y cuando yo a ese sentimiento le doy un lugar en mi corazón, se produce algo mágico, que es que ese sentimiento va perdiendo fuerza. Y entonces tú comprendes luego a posteriori que tu pareja te tenía que abandonar para que tú pudieras enfrentarte o confrontarte a ese sentimiento infantil que es el que realmente tenías que enfrentar, ¿no? Es como la asignatura pendiente que tenías que aprobar. Entonces, te das cuenta que eso tenía que pasar para tú crecer en conciencia, para despertar y para darte cuenta que la prisión invisible tiene que ver con sentimientos infantiles o emociones que no se gestionaron bien. Y que tu mente, tu ego no admite, no permite. Y esto es absurdo. Tienes que ponerte en paz con los sentimientos, con tus sentimientos. Porque como yo siempre digo a mis alumnos, el asunto en el fondo no es tú con el otro, es tú contigo y con tus propios sentimientos. A medida que vamos mirando los sentimientos mal gestionados, sentimientos que no queremos mirar porque no supimos gestionar y creemos que nos causan daño, a medida que los miramos y los miramos de otra manera, con mucha ternura, le damos espacio a eso que sentimos, sin ponerle mucha cabeza, cuando le damos espacio, el sentimiento pierde fuerza. El sentimiento de injusticia, el sentimiento de abandono pierde fuerza. Y vas ganando en conciencia, en claridad. Y entonces te das cuenta que tenías que ser abandonado por tu pareja para acercarte a Dios, a ti mismo, a tu profunda naturaleza. Y eso es, el camino de la autorrealización es eso, básicamente, esencialmente. En eso que acabas de contar, ¿qué cabida habría que darle al juicio, al juzgar tanto a la otra persona como a uno mismo, sobre todo a uno mismo? Claro, el juicio tiene que ver con el ego, con nuestro programa caracteriológico, con el carácter y con la comparación. El ego una y otra vez compara. El ego se nutre y se alimenta del juicio y de la culpa. La culpa misma ya es un castigo. Entonces continuamente juzgamos a los otros, nos juzgamos a nosotros mismos, echamos la culpa en el otro, nos culpamos a nosotros mismos, castigamos al otro o a la otra. Cuando digo al otro, incluyo los dos géneros, ¿no? Y finalmente, pues, también nos castigamos a nosotros. El juicio tiene que ver con el mundo de la dualidad, que es el mundo donde se fabrica el ego, donde hay un yo que cree que las cosas tienen que ser así, que juzga a otra parte de nosotros que se equivoca o que hace las cosas de otra manera. Esto tiene que ver también con la moral que tenemos en la cabeza, con la moral cultural, con la moral religiosa, donde se nos dice que tenemos que ser de una forma determinada. Se nos dice que tenemos que actuar de una forma determinada porque si no eres amoral, ¿vale? Yo creo que la auténtica moralidad surge cuando entramos en la espiritualidad, en la auténtica espiritualidad. Ahí no tienes que hacer ningún esfuerzo. Ahí aparece una moral auténtica, una espiritualidad auténtica y ahí no tienes que controlar nada. Ahí aparece un amor incondicional. El juicio, como digo, tiene que ver con la comparación que nos hacemos con los otros. El juicio tiene que ver con cómo tienen a nuestra forma de ver caracteriológica, cómo tienen que ser las cosas y cómo no deberían ser las cosas. Y ahí se produce el juicio y el juicio, como ya tú sabes, implica castigo y implica una condena y un culpable o una culpa. Por lo tanto, eso hay que soltarlo. El juicio hay que soltarlo y al soltar el juicio soltamos la culpa y el castigo. Y esto no tiene nada que ver con hacernos responsables, ¿no?, de los errores que cometemos. Porque sí que tenemos que hacernos responsables de los errores. Cuando nos hacemos responsables de los errores, aprendemos
a estar atentos o atentas para no errar más, para no pecar más. Pecado y error es lo mismo, ¿eh? Así intentamos no cometer más pecados, más errores, por nosotros mismos, por cuidarnos a nosotros mismos. Y en ese cuidarnos a nosotros mismos estamos cuidando también al otro o a la otra. Por lo tanto, una vez que soltamos el juicio y comprendemos que todo es perfecto tal como es, perfecto en el sentido de que eso es lo que está pasando ahora, aunque no te guste, es lo que tú necesitas trascender, aprender. Cuando tú tomas conciencia de eso, el juicio se va cayendo y aceptas el momento presente tal cual es, sin resistencia de ningún tipo. Eso te produce una paz muy profunda, una tranquilidad que es imposible de explicar a los demás, pero que está ahí, que te acompaña ya de forma natural. Y que te acompaña en cualquier momento, en cualquier situación, que es como tu fondo. El fondo es esa paz en la que tú vives. Ahí no hay juicio, ni hay castigo, ni condenación, ni culpa. Ahí solamente hay un ver claro de que esto es así porque ahora tiene que estar siendo así, porque es como tiene que ser. Y no hay ninguna duda. Al final no hay ninguna duda de que cada momento es como es. Incluso en el momento de la muerte física sabes que ese es el momento perfecto para morir, que ese es el momento elegido, ¿eh? Y en ese momento ya sabes que no eres el cuerpo, que eres el ser, que eres la conciencia misma, ¿no? Que es eterna, que nunca puede morir, porque la conciencia es la vida y la vida es eterna. Y eso es lo que somos a nivel profundo, a nivel esencial, somos la vida, que se manifiesta de diferentes formas. Yo creo que, ¿no?, que ya está suficientemente claro, ¿no? Muchas gracias, Sebastián. Permíteme, antes de terminar, para aquellas personas que son iniciados o quieran iniciar este camino, varios consejos, varias recomendaciones, ¿no?, que son importantes. Lo más importante de todo es saber que todo va a depender de ti, al principio, ¿no? Al principio de todo, te tienes que hacer responsable de tu vida. Porque hacer responsable a otro de tu vida es victimismo. Y eso no sirve, ¿vale? La mente o el ego suele victimizarse. Entonces, no permitamos ese victimismo porque ese victimismo alimenta al ego, nos causa daño. Entonces, saber que nosotros somos responsables en cada momento de nuestra vida, de nuestras decisiones, es hacerte responsable. Hay dos alternativas, o la responsabilidad o el victimismo. Tienes que escoger el camino de la responsabilidad y ese es el inicio de todo. Yo me hago responsable de mi vida, ¿vale? Y a partir de ahí tienes que mejorar tu atención. Es la práctica de la atención consciente. Es vivir aquí y ahora, atentos a este momento tal como es. Es decir, soy consciente de este momento aquí y ahora. Y me doy cuenta que es el único momento que existe, porque el pasado son recuerdos y el futuro es pura imaginación. Entonces, para empezar, tenemos que desarrollar nuestra práctica de atención consciente, que es simplemente saber que estoy aquí, sentir mi cuerpo aquí, en este momento, saber que este momento es tal como es, y ser consciente de ser consciente. Es decir, soy consciente de este momento y me doy cuenta de que soy consciente. Entonces, cuando camino, pongo la atención en el caminar. Cuando hablo, pongo la atención en que estoy hablando. Cuando escucho, escucho. Y estoy atento al escuchar simplemente. Cuando leo, me doy cuenta de que estoy leyendo. Soy consciente de leer. Cuando espero el autobús, soy consciente de que estoy esperando el autobús. Es llevar la atención al momento presente, aquí y ahora. Por lo tanto, tenemos, por un lado, salir del victimismo, no hacerle caso al ego, que siempre se victimiza, proyectando la culpa en los otros, hacernos responsables de nuestra vida y, en principio, practicar la atención consciente. Es decir, estoy aquí ahora y soy consciente de estar aquí ahora. Eso es como ir al gimnasio.
al gimnasio, en este caso mental, al gimnasio de la atención. Es mejorar nuestra atención aquí y ahora, procurando, aunque al principio cuesta y hay que hacer cierto esfuerzo, entre comillas, ¿no? Hay que acordarnos, o tenemos que acordarnos de estar aquí y ahora, de vivir en el momento presente. Al principio cuesta, hay que coger hábitos, pero una vez que cogemos hábitos es más sencillo, ¿eh? Y todo necesita un hábito. Por lo tanto, al principio, la práctica de la presencia consciente, mindfulness, complementado con momentos de meditación, donde tú te buscas un lugar en tu habitación, en algún lugar tranquilo, cierras los ojos, buscas la mejor postura de meditación, la columna recta y demás, cierras los ojos y ahí miras hacia adentro, ¿vale? Como decía Jesús, el gran maestro, decía, el reino de Dios está dentro de ti. Y es real. Él, todo lo que decía era real, era una experiencia directa. El reino de Dios está dentro de ti. Y eso solamente se puede encontrar a través de la meditación. Una meditación que tiene que ser diaria, sin rigidez, porque si un día no puedes, no pasa nada. Si un fin de semana no te apetece o estás con los amigos o vas de viaje, y pues tampoco pasa nada. Pero hacerlo como un hábito, hacerlo como norma regular. Yo llevo 24 años meditando y sigo meditando después de 24 años. Y en algunos momentos me voy de viaje o de fin de semana y no medito. Pero ya la meditación se ha vuelto natural, porque el aquí y el ahora es tan claro, tan nítido, que estoy meditando ya. Todo el día, de forma natural, estoy aquí ahora, despierto, consciente. Y aún así sigo meditando y sigo mirando hacia adentro, ¿no? Y mi mente cada vez se va aquietando más, se va aclarando más. Por lo tanto, la práctica de la meditación es súper recomendable, ¿vale? Porque ahí vas a encontrar el reino, ¿no? Dentro de ti. Y luego confiar en la vida, confiar. Va a haber muchos momentos de duda en el camino, muchísimos, porque el ego simbólicamente es el diablo, ¿eh? En la terminología cristiana, el diablo representa al ego, o el ego es el diablo, el demonio. Y el ego va a caer una y otra vez en lo mismo, en tentarte. El ego va a intentar sacarte del camino espiritual. Va a intentar, es su cometido. El ego quiere seguir dominándote y el ego va a seguir intentando que desconfíes una y otra vez. Esa vocecita interior te va a decir que esto no sirve para nada, que no avanzo, que esto es falso todo, es la invención de algunos. No le hagas caso a esa voz, que es la voz del diablo, es la tentación. Hazle caso a la intuición que se va a desarrollar cada vez más. Hazle caso, confía en estas palabras. No son mis palabras, no son las palabras de Sebastián. Estas palabras, esta confianza, la han puesto por delante muchísimas personas, muchísimos maestros de todos los tiempos. Y tienes que confiar, y seguir, y confiar, y seguir, sin esperar nada a cambio. No esperes nada de la meditación, no esperes nada de la espiritualidad, porque la espiritualidad finalmente te lleva a no esperar nada. Y cuando ya no esperas nada, entonces aparece la abundancia. Entonces, como decía Jesús, todo lo de mi Padre también es mío. Entonces aparece la verdadera abundancia espiritual. Y esto no solamente es abundancia espiritual, sino que paradójicamente se convierte también en abundancia material. Pero la gran paradoja es que no tienes que buscar ni esperar nada, ni buscar reconocimiento, ni buscar éxito material, ni buscar salud, ni buscar nada. Eso llega, si llega de forma natural. Cuando tú sueltes todo deseo de alcanzar el éxito, trascenderás el fracaso y entonces verdaderamente llegarás al éxito. Bueno, muchas gracias Juan Carlos por tu atención, por esta entrevista tan fenomenal, tan maravillosa que tú también has hecho posible. Y espero que esta entrevista sirva por lo menos, aunque sea a una persona en esta humanidad, en el mundo. Estaría bien si fuera solamente una persona. Si son más, pues muchísimo mejor, para que esa persona o esos muchos más alcancen el despertar, ¿no? Que es lo que parece que Dios me está utilizando
para que yo anime a los demás a seguir este camino. Ese es el sentido de mi vida, que realmente no es un sentido personal. Es un sentido que me atraviesa, que se canaliza a través de esta voz, de esta mente, de este cuerpo. Y yo no tengo nada que decir. Si esto es así, pues es porque tiene que ser así. Este momento es perfecto. Muchas gracias. Serán más personas, cuando menos otra persona aparte de mí. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Juan Carlos. Nos vemos en la próxima entrevista o otro día. Cuando la vida lo destine.